Bienvenidos a este segundo vídeo en el que estamos analizando la mortalidad, previsiones y estrategias con respecto a coronavirus. En el vídeo anterior hablamos de los indicadores y estrategias de forma general, y en este vídeo vamos a centrarnos en la fase aguda, lo que vamos a denominar el martillo, siguiendo la analogía de este brillante artículo de El martillo y la danza de Tomás Puello. Empecemos por el martillo, que es la fase aguda en la que nos encontramos ahora. Hay otros países que ya nos han mostrado que se puede sacar este martillo para reducir el número de casos. Uno de ellos es Corea o el otro es China. En China se han tomado medidas muy drásticas, pero en Corea han seguido, es una democracia y han seguido una vida bastante normal, aunque han basado su estrategia fundamentalmente en hacer muchos miles de test y controlar la epidemia muy de cerca. Lo cierto es que todos hemos dicho que no queríamos hacerlo de China, que son unas circunstancias especiales, un gobierno especial, pero al final, gobernante tras gobernante, se ha visto obligado a hacer algo, si no igual, por lo menos parecido. Y es cierto que a día de hoy, y si hemos visto las noticias últimamente, no estamos en condiciones de hacer una estrategia como la de Corea, con múltiples test, y probablemente tendríamos que plantear si podemos o queremos hacer algo más parecido a lo de China. Sabemos que Italia va por delante de nosotros y que Italia está siguiendo unas directrices parecidas a la reclusión, a la cuarentena que se hizo en China. Sin embargo, todavía no estamos viendo los valores que se veían en China y los resultados que se vieron allí. Y uno se pudiera plantear si es una cuestión de tiempo o si realmente estamos haciendo las cosas bien. Si sabéis, hemos estado mirando en las últimas semanas mucho a Italia con la intención de ver qué tal les iba a ellos, pero lo que estamos viendo es que si bien la curva ha dejado de crecer, hay un aplanamiento. Y este aplanamiento siguen siendo muchos casos de fallecimientos que siguen empeorando la situación. Ya no vamos tan acelerados, no tenemos un crecimiento exponencial, pero los casos siguen creciendo. ¿Y qué podemos hacer para parecernos más a China? Pues primero vamos a entender un par de conceptos y luego vamos a hablar de cómo se copia bien copiado. Entender la diferencia entre estos dos conceptos es crucial. Es una de las causas de que estemos cometiendo equivocaciones a nivel de país, a nivel de comunicación y que no acabemos de entender mucho de esta enfermedad. Una cosa es el tratamiento de los enfermos. Es una enfermedad que en la mayor parte de los casos es leve, aunque puede hacer casos graves. Y en este caso utilizaremos los test y las pruebas para diagnosticar la enfermedad y en aquellos sintomáticos. Pero otra cosa bien diferente es cuando hacemos control de epidemia. Para controlar la epidemia necesitamos hacer los test a la mayor parte de gente posible para saber por dónde va la enfermedad. En el caso del tratamiento de los enfermos vamos a usar tratamientos médicos concretos en un paciente, mientras que en el control de la epidemia tenemos que tomar medidas poblacionales, a veces muy drásticas y bien estudiadas. En un paciente puede necesitar soporte ventilatorio, mientras que el control de la epidemia lo que necesita es que haya un soporte económico de la población y de la estructura económica para que podamos aguantar. Y aquí hay un grave error. El grave error es que estamos pensando que la batalla la vamos a ganar en los hospitales. No. La batalla se tiene que ganar en la calle, con el control de la epidemia. A día de hoy hemos dejado que la batalla llegue a los hospitales y está muy bien que los sanitarios seamos héroes, pero es que la batalla no la vamos a ganar así. Los que tienen que plantar la batalla son los epidemiólogos y las medidas poblacionales que paren esta epidemia. Y los médicos, como siempre, tenemos que estar para ayudar y socorrer a las bajas de esta batalla. Pero no podemos ser la primera línea de defensa, no puedes poner el hospital militar en la trinchera primera. Para que nos hagamos una idea, esta batalla la estábamos dando a nivel epidemiológico antes de marzo, cuando había contención, cuando había algunos casos y se estudiaba a los contactos y se le hacía el test a los posibles contagiados. A partir de la segunda semana de marzo se empezó a ver que teníamos un desbordamiento de caso tal que no llegábamos a hacerle el test a todos los que teníamos que hacerle para control de epidemia. Y ya llegó un momento en el que directamente lo que estamos haciendo es utilizar el test para tratar a los enfermos. Para que os hagáis una idea, el 57% de los casos positivos en España están hospitalizados. Significa que solo hacemos el test a los pacientes que están graves. Y significa que hemos perdido la pista a la epidemia, ya no sabemos por dónde vamos. El problema es que a estas alturas lo que vemos es que el gasto sanitario de tratar a los enfermos es tan grande que el control de la epidemia se queda con muy poquito presupuesto. Probablemente nos toque hacer un acto de fe y creer que efectivamente esta epidemia la tenemos que controlar con medidas epidemiológicas, con un ejército de epidemiólogos y que nos permita cambiar estas tornas para que la epidemia empiece a controlarse y el tratamiento de los enfermos cada vez sea menos cuantioso, menos sobrecarga de hospitales y menos gasto. De hecho, un virólogo reputado español que trabaja en la clínica Monte Sinai de Nueva York hablaba de que lo que de verdad necesitamos es un ejército de epidemiólogos y de virólogos para parar este tipo de pandemias. Si copias, copia bien. Por irónico que parezca, nos vemos en la situación de que le tenemos que copiar a los chinos su estrategia.
Es cierto que si queremos resultados parecidos a lo que otros hicieron, debemos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron. Esa es una máxima cuando intentamos replicar experimentos en medicina. Es cierto que no tenemos los test y no tenemos la logística para hacerlos y quizá la estrategia de Corea del Sur no la vamos a poder hacer. Entonces deberíamos de plantearnos si podemos o queremos hacer lo que se ha hecho en China. Recientemente he leído varios artículos interesantes que hablaban de cómo los italianos empiezan a plantear si han de endurecer sus medidas para parecerse más a China. Pero el problema es que parecerse más a China no es hacer medidas más estrictas. Parece ser que no solamente son las prohibiciones, sino la cuarentena fuera de casa y el inicio más precoz de los tratamientos. Hay una presentación de una profesora de Harvard que analiza una serie de 25.000 casos confirmados de China, donde han visto cuáles han sido las lecciones que la epidemia les ha dado y qué lecciones podíamos extraer nosotros. Os recomiendo fervientemente que echéis un vistazo a este artículo, que os voy a dejar en los enlaces, porque vais a ver que no estamos haciendo las cosas exactamente igual que China y queremos tener los mismos resultados. Pero no es un tema de ser más estrictos o más radicales o más dictatoriales, es que es un concepto diferente y tenemos que entenderlo. Lo que estamos haciendo ahora no es tan diferente de lo que China comenzó a hacer al principio del bloqueo. Y aunque al principio nos hacían muchas gracias algunas imágenes que nos veíamos de China, donde atrapaban a la gente con un cazamariposas, lo cierto es que no hace mucho también hemos visto imágenes parecidas en España, donde policías a caballo tienen que perseguir a ciclistas que se están saltando la cuarentena. Hay unas cuantas conclusiones que saca la autora y que nos recuerdan a cómo se parecen estas medidas a las medidas que hemos tomado en España. Y es que tenían los mismos problemas que nosotros, que al final un familiar acababa infectando a los demás, que íbamos a comprar 30 veces al día y tenían que prohibirlo. Recientemente que hablaban en España de poner un límite de 30 euros como mínimo para ir a comprar y de que era deshonroso para la gente y muy duro de aguantar estar todos estos días encerrados en casa. Ellos consiguieron, con estas medidas parecidas a las nuestras, bajar de una tasa de contagio de 3,88 a 1,25, lo cual está muy bien, pero nos deja todavía con un crecimiento epidémico que seguiría aumentando. De hecho, las previsiones y los números que tienen los chinos es que iban aumentando y cuando consiguieron parar este aplanamiento de la curva que se nos promete con las medidas que estamos haciendo ahora, lo que vieron es que había un estancamiento, pero cuando consiguieron de verdad reducir, no fue por las medidas que nosotros estamos tomando, sino porque fueron un paso más allá. Vamos a ver en qué consistió. Entendiendo un poquito qué es lo que pasó en China, os vais a dar cuenta cómo no son tan diferentes de nosotros, aunque nos guste pensar lo contrario. Cuando empezaron todos los casos, tuvieron la disyuntiva de parar y cerrar el país antes o después de un festival de primavera en el que viaja muchísima gente y hay grandes aglomeraciones, y se decidió parar después, con lo cual también tuvieron un inicio de casos bastante rápido al principio. A partir del 23 de enero se estableció el cordón sanitario, que es una cuarentena parecida a la nuestra, con los resultados que hemos comentado hace un momento. Y cuando vieron que el crecimiento paraba, ya no era tan acelerado, pero no había decrecimiento, seguían sumando nuevos casos cada día, fue cuando iniciaron la cuarentena centralizada. ¿Qué es la cuarentena centralizada? Pues como concepto es devolver a la prioridad máxima el control de la epidemia. Es intentar separar a los sanos de los enfermos, pero como no tenían los medios a la hora de hacer test como Corea del Sur, tuvieron que hacerlo a lo bestia, a lo bruto. ¿Cómo se hace esto? Pues si no tienes test para separar a los enfermos de los sanos, lo que tienes que hacer es separar a los casos sospechosos, a los que tienen fiebres o a los que han sido contactos de ellos. Toda esta gente se iba a hoteles especialmente designados y allí estaban confinados hasta que se confirmaba o se descartaba su caso. Y aquellos positivos también iban a unos hoteles. Y solamente cuando lo necesitaban clínicamente se transportaban rápidamente al hospital. Esto permitió separar a la población entre enfermos y sanos, no separarla por familias o por gente que convive en una misma casa, porque al final esto hemos visto que no acaba de funcionar. Mensaje 2. La cuarentena centralizada funciona. De hecho, no fue hasta que la cuarentena centralizada se puso en marcha que la curva no empezó a bajar. Los autores de este estudio insisten en que hay que hacer múltiples test. Hay un porcentaje enorme de gente que es asintomática y que está contagiando el virus. Este es uno de los problemas de este virus y la única forma de pararla es volver a darle importancia a los test y si no podemos hacer los test, por lo menos separar a los sospechosos. La autora identifica 4 grupos a los que hay que proteger especialmente. Uno de ellos son los trabajadores de la salud.
¿Por qué? Pues porque no solamente tienen un papel a la hora de tratar a los enfermos y de ayudar a otros a que se recuperen antes, sino porque son una fuente de contagio muy importante y además contagian a pacientes frágiles que están enfermos de otras patologías. De hecho, en un país que está cerrado, los principales focos donde se mueve gente es en un hospital. Si los sanitarios están contagiados, estamos perdidos. La autora, de origen chino pero radicada en Harvard, hablaba de cómo de bien preparados estaban los chinos a nivel de equipamiento y de qué poco preparados veía los estadounidenses que estaban haciendo cargo de estos casos. Voy a ahorrarnos el poner fotos de casos españoles porque son más hirientes. Yo solo os diré de primera mano que el tema de las bolsas de basura es real. La gente mayor es el segundo grupo de riesgo, los familiares que están en contactos con casos confirmados y los niños. Y todas estas medidas tienen mucho que ver con la salud de esas diferentes poblaciones, pero fundamentalmente es porque son focos donde la epidemia se centra específicamente para seguir creciendo. Las estrategias de protección de estos grupos funcionan y cuando hay un equipamiento adecuado y hay una preparación adecuada de los profesionales, funcionan. De hecho, ninguno de los 42.000 médicos de otras partes de China que fueron allí se infectaron. Ninguno de 42.000. Se puede conseguir. Entonces, si no estamos haciendo lo de China, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues habíamos visto al principio las estrategias de la diferencia entre no hacer nada, la mitigación o la supresión. ¿Nosotros dónde estamos? Pues si nos fijamos en Italia, que va por delante de nosotros, empezamos a ver una curva que nos empieza a resultar familiar ya, y es este parón del aceleramiento, pero un cierto estancamiento en el número de nuevos casos y en el número de nuevas muertes. Y nos empieza a parecer a la curva china. De hecho, hace unas semanas ya comentamos en algunas curvas cómo los italianos ya no tenían una velocidad de crecimiento exponencial, pero sin embargo no acababan de aplanar del todo. Están en esta fase en la que no estamos haciendo una supresión, no estamos haciendo una mitigación, sería una cosa intermedia, pero que desde luego va a seguir haciendo que haya casos y que la crisis no se resuelva. Necesitamos, como decíamos al principio, que la fase del martillo sea de martillo y choquemos contra esa onda de epidemia y la cortemos rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Endurecer las medidas? Es que el país no lo va a aguantar. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que esta situación solo se va a solucionar desde el control epidemiológico. Y esto significa que tenemos que hacer una apuesta y una inversión por ello. Y hay dos caminos que hayamos visto hasta ahora. Podemos intentar buscar una vía intermedia. Un camino es el de Corea del Sur. Muchísimos test, una interferencia con la vida diaria menor. Otro camino es el de China. Una interferencia con la vida diaria mayor, pero limitado en el tiempo de 3 a 7 semanas, donde se hace una cuarentena por casos sospechosos y casos confirmados, no por casas y familias. La cuarentena hay que hacerla de forma profesional, no hágaselo usted en casa, usted mismo, porque al final todos le ponemos mucha voluntad, pero no está funcionando igual de bien. No se trata de ser más estricto, es un enfoque diferente, que intentamos controlar la epidemia, no solamente parar que la población no salga a la calle. ¿Y cuándo hay que tomar estas decisiones? Pues obviamente ya hemos visto que cuanto antes mejor. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues podemos esperar y ver qué pasa con Italia. Van unos días por delante de nosotros, pero si su curva no empieza a reducirse y llegamos a ese estancamiento que vieron los chinos, pues tenemos que pensar, estamos haciendo lo mismo que ellos hicieron al principio y vamos a obtener los mismos resultados que ellos obtuvieron al principio. Ojalá y me equivoque. Y si no vemos una bajada, pues tendremos que hacer un enfoque diferente. Más parecido al de China, más parecido al de Corea, pero diferente desde luego. Ya tenemos 2 de los 3 vídeos de esta miniserie. Ya hemos hablado de cuál es nuestra situación, ya hemos hablado de si es esperable que esta cuarentena funcione tal y como la estamos haciendo o habrá que hacer algunos cambios. Y en el siguiente vídeo nos vamos a centrar en el futuro, en qué tal son las perspectivas para intentar controlar y llevarnos lo mejor posible con esta enfermedad que por el momento no nos vamos a poder quitar encima en unos meses y cómo podemos volver a una vida dentro de la normalidad lo antes posible. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.